Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos iniciando una serie, El proceso de la vida. Nosotros sabemos que hemos llegado a esta tierra para pasar un proceso, pero este proceso inicia obviamente con varias cosas que nos van a rodear en esta tierra. Por ejemplo, a Job, que es el que vamos a estar estudiando, vemos cómo Dios le había rodeado, le había bendecido, le estaba guardando. Le dijo Satanás: es que tú le has cercado, dice, y has bendecido la obra de sus manos. Pero este proceso vemos nosotros que tiene que ver también con la familia, con la casa, con los hijos, y en cada de una de estas etapas es un proceso de la vida que Dios nos quiere enseñar algo muy interesante. Y bueno, vamos a iniciar con Job capítulo 1 versículo 1, donde dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora, antes de continuar, la palabra Uz es bien interesante, puesto que es la misma raíz de la palabra Etz. Usted lo puede revisar en hebreo y no es Uz, sino es Uz. La palabra Etz sabemos que quiere decir árboles. Uz, entonces, ¿qué significaría? Bueno, está hablando de un concilio y realmente se refiere a árboles, se refiere a raíces, se refiere a ramas, y ahorita vamos a ir viendo por qué razón. Bueno, dice que ahí había un hombre llamado Job, en este concilio, en este lugar, envuelto en estas raíces y en estas ramas, en medio de estos árboles. Job, la palabra Job quiere decir menospreciado, rechazado, una persona que no es aceptada. Y vamos a ir viendo también este proceso en la vida de este varón. Ahora dice que este varón era un hombre perfecto y recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Este es uno de los procesos individuales en nuestra vida, donde Dios desea que nosotros lleguemos a esa perfección, a esa rectitud, a ser temerosos de Él y que nos apartemos del mal. Obviamente estamos hablando de un proceso en la vida de cada persona. Por eso la serie se llama El proceso de la vida, y ese primer proceso pues es individual. Inicia con cada uno de nosotros yendo en ese proceso de perfección, de rectitud, de ser temerosos y de apartarnos del mal. Y así es como se lleva este proceso perfecto. ¿Por qué? Porque recuérdese que la escritura misma dice que la luz de la aurora es así como aquel justo, ¿verdad? Que va de aumento en aumento hasta que el día es que perfecto, pero obviamente va en un crecimiento la luz. No es algo que de un momento a otro ya no es, dice, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Después se lleva a esa rectitud. Una vez que nosotros estamos creciendo en ese aumento, vamos en rectitud, vamos entendiendo lo necesario que es ser temerosos de Dios y llegar al final, a la culminación, que es apartarnos del mal. Bueno, ese es el primer proceso, pero después dice en el versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Bueno, vamos a continuar un poquito más con la palabra Uz, y esta palabra Uz, le vuelvo a repetir que está hablando de un concilio, está hablando de ramas, está hablando de raíces, está hablando de árboles, y obviamente esto nos lleva también a lo que se entiende lo que es la menorá, porque fíjese qué interesante, dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y sorprendentemente la menorá tiene obviamente 7 luces, 7 lámparas, igualmente como lo es los 7 días de la semana, como lo son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Y así podemos continuar nosotros con el número 7, que nos habla de algo que está completo, es decir, que Dios envía al hombre sobre la tierra, a la mujer le da esa capacidad de ir aumentando, de ir trabajando sobre sí mismo, pero esto con un proceso. La escritura nos enseña que la menorá, el brazo de en medio, es
lo que lleva todos los brazos, los demás. Por eso lo que nace del tronco, así como vamos a estar viendo también ahorita una cita en relación a eso, es que Dios desea que nosotros podamos tener esta ministración completa en nuestra vida, es decir, tener una unidad en nuestra familia. Ahora dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y sorprendentemente también vemos que hay 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda, es decir, que se desprenden de este tronco central de la menorá. Ahora, algo bien interesante es que nosotros vemos que dice que le nacieron hijos. ¿Y de qué nos está hablando esto? Que Dios desea también en el proceso de la vida, obviamente le vuelvo a repetir, primero es individual, pero después inicia un proceso, por ejemplo, como familia. La escritura cuando inicia la primera letra de la Torá es Bet y después es la palabra Reshit. Reshit quiere decir principio y se ha traducido Bet, Reshit, ¿verdad? Bereshit en el principio, como ve como en el principio. Ahora, algo bien interesante y que hasta el día de hoy los eruditos no entienden por qué. Es que aparece la letra Bet y después Reshit. ¿Por qué dice Bereshit y por qué no simplemente dice Reshit? Bueno, hay un secreto en esta letra Bet, porque sabemos que Bet quiere decir casa. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la escritura? Bueno, que hay un inicio como casa, como familia, como hogar, y que Dios desea un proceso ahí también, individualmente, pero también como casa. Y interesantemente también la palabra Ben, que quiere decir hijo, empieza con esta letra Bet. Y vuelvo a repetir, la palabra Bereshit, la Torah, inicia con esta letra, de tal manera que nos está enseñando que tanto la casa como los hijos, como el inicio, tiene que ver con el hogar. No, no cualquier hombre puede, o cualquier hombre puede procrear, pero no cualquier hombre puede ser un padre. Es decir, no es padre solamente aquel que tiene hijos, no. Padre es aquel que realmente cubre, el que realmente da un hogar, el que realmente está proveyendo, y así nosotros podemos entender todo este proceso. Por eso dice que había ahí en la tierra de Uz, en ese concilio, este varón que dice que era un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre perfecto. Ahora, es que es tener un hogar, como le vuelvo a repetir, es tener hijos, es tener un propósito, no solo ser un tronco, tener ramas, tener raíces, tener una familia, ser parte de una familia, ser parte de, y tal vez no simplemente estoy hablando porque pudieran decir, no, pues es que también hay viudas, es que también hay huérfanos, no, pero por eso mismo dice la escritura, es el que hace habitar a esas personas, a las viudas, a los huérfanos en familia. Está hablando específicamente de esto. Ahora es ahí donde entra el nombre de Job. ¿Por qué Job era rechazado, menospreciado? Porque muchas veces dentro de este concilio de una familia, de un hogar, es un proceso bien tremendo, un proceso donde en ocasiones va a haber rechazo, va a haber menosprecio, va a haber tantas cosas, pero que Dios desea que podamos ser uno solo. Y una cosa bien interesante también es que usted ve, por ejemplo, la menorá aquí como aparece en esta imagen, como si fuera unas ramas, un tronco, un árbol o una planta, si así podemos decir, pero es como si las raíces salieran del cielo, es decir, es algo que viene de parte de Dios, es algo que Él da y nadie más puede dar. Ahora, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Específicamente es de lo que estamos hablando, de ser una vara, de ser un tronco, un vástago que retoña,
pero que obviamente dice retoñará ¿de qué? De sus raíces. Tener una familia, la familia, el hogar, es como un árbol, es decir, un hombre es como un árbol, pero aquel hombre obviamente necesita raíces, ese hombre necesita ramas y follaje, y todo eso tiene que ver con el desarrollo de un hogar. Un tronco por sí solo no puede ser sustentado si no tiene raíces y no puede desarrollarse si no tiene ramas, de tal manera que las raíces hablan de un crecimiento y también las ramas de una expansión. Está hablando de la familia, el tronco obviamente como el varón y la mujer que ahora son uno solo, como dice la escritura, dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne, serán uno solo, de tal manera que las raíces viene a ser el crecimiento que se ha desarrollado como matrimonio. Hay otro proceso, no solo el proceso individual, sino el proceso en el matrimonio. Y la pregunta está ahí realmente. ¿Cuál es el proceso de nuestro matrimonio y cómo vamos en ese proceso? Bueno, en la tercera parte de esta serie vamos a estar hablando de eso. En la segunda parte de esta serie vamos a hablar de la economía o el proceso de la economía dentro de la familia, y en esta vamos a hablar un poquito de los hijos, porque primeramente habla de él, pero inmediatamente de hablar de Job, dice, y le nacieron hijos e hijas. Ahora, ¿por qué no habla después? ¿Por qué no habla inmediatamente cuando menciona esta porción a Job? ¿Por qué no dice qué tenía él? No, usted se puede fijar y puede revisar hasta el versículo 3, es decir, primero habla de él, después habla de la familia y hasta después, en el versículo 3, habla de los bienes que ellos tienen. ¿Por qué? Porque el primer proceso, le vuelvo a repetir, es individual. El segundo proceso es en el matrimonio, del cual estaremos hablando en la tercera parte de esta serie. Y la tercera parte de o el tercer proceso, perdón, de esto es con los hijos, es decir, cómo nos va con los hijos. Y es ahí donde yo quisiera hablar un poco más en esta enseñanza. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, de tal manera que ya vimos que los 7 hijos nos está hablando de que en un hogar debe de haber, es decir, debe de estar completo cuando existe una familia, pero tiene que haber 3 hijas. ¿Y por qué 3 hijas? Porque Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dice, 2 le resistirán, y un cordón, dice, de 3 dobleces no se rompe pronto. 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir esto? Ejad, unidad. En una familia tanto tiene que estar completa, es decir, tienen que saber que son uno parte del otro, y no solamente ser uno parte del otro, sino tener unidad, porque en un hogar podemos estar todos dentro de ese hogar, pero no entender que somos el uno del otro y no entender que tenemos que tener una unidad como familia. Y esto es bien terrible. Yo le pregunto a usted, ¿realmente en nuestros hogares sabemos que somos parte el uno del otro? Es decir, estamos completos. Por eso fueron 7 hijos, que está hablando de algo completo, de algo que va a una perfección. Es algo que tiene, es decir, que ha llegado a una culminación de ser completo. Pero si nosotros no entendemos en nuestro hogar que somos uno del otro, pues ¿qué va a existir? Van a haber bien muchas situaciones, rechazos, menosprecios. Por eso es que se llama Job, porque si no entendemos que somos el uno del otro, habrá envidias, habrá enemistades, habrá pleitos, y esto es lo que existe desde el inicio. ¿Por qué cree
que este Caín mató a Abel, porque no sabía que era parte de él, y en realidad es porque desde el principio, desde la raíz, ya había habido problemas. Adán y Eva en sus raíces no estaban bien, de tal manera que por ahí metió una raíz de amargura el enemigo, y cuando nace Caín se testifica, ¿verdad?, que él era hijo del maligno, de tal manera que claramente por eso se hace una destrucción en la familia de Adán y Eva. Primeramente porque entre ellos no había unas raíces firmes, establecidas, que estuvieran bien nutridas. En segundo lugar, cuando salieron las ramas, pues obviamente por causa de no tener buena raíz, las ramas tampoco fueron buenas. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, se suscriba y que comparta por favor estas enseñanzas en sus redes sociales para que podamos ser de bendición con esta palabra a otros que la necesitan. Bueno, vamos a continuar. De tal manera que nosotros vemos el primer proceso de nuestra vida es individual, es decir, nuestras raíces van a empezar a crecer, obviamente, cuando nosotros vamos en este aumento hasta que el día es perfecto, trabajando en lo interno. Pero también vemos nosotros que cuando llega nuestra pareja, vamos a vivir otro proceso, del cual le vuelvo a repetir, vamos a hablar en otra enseñanza de esta parte, de esta serie que estamos compartiendo. Después, cuando viene la esposa, pues viene el otro proceso que es ya con los hijos. Entonces crecen obviamente las raíces cuando uno empieza a dejar que el Señor obre en la vida de uno. Después con el matrimonio crecen más las raíces, profundizan más las raíces, y una vez que uno empieza a tener hijos, pues son las ramas que empiezan a brotar, los vástagos que empiezan a salir, y que todo depende de la manera de crecimiento que se haya tenido en las raíces, van a ser las ramas. Y le vuelvo a repetir, por eso vemos esta situación de Job, de su nombre, que nos está enseñando de un desprecio, de un rechazo, de un menosprecio, que realmente es lo que pasó desde el inicio, es decir, en el concilio. Por eso inicia el libro de Job diciendo: había este varón en la tierra de Uz, en el concilio, en ese concilio, y nos está refiriendo a todo este proceso de raíces creciendo, del tronco creciendo, de las ramas creciendo, del follaje y todo esto. Ya el follaje viene haciendo el proceso de la prosperidad o de lo que alcanzamos materialmente en nuestra vida también. Bueno, ahora, cuando vienen los hijos, le vuelvo a repetir, por eso dice que 7 hijos, porque está hablando de ser completo, de entender que estamos completos y de que somos parte el uno del otro. La Bet, estar en la casa, ven los hijos, Bereshit, es decir, es el inicio de lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero qué interesante que cuando no nos dejamos ni trabajar individualmente, ni trabajar como matrimonio, ni trabajar como familia, pues obviamente va a existir lo que vemos desde el principio. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó después con Caín y Abel? Tanta fue la envidia, el enojo, el odio, que llegó a matar a su hermano. ¿Qué sucede dentro de un hogar, de una casa, cuando no se entiende que debemos de ser completos, que debemos de ser ministrados por 7? Porque la escritura nos enseña ahí, como dice en Isaías, los versículos que veíamos de Isaías, que dice: de Isaías brotó esta raíz, pero el versículo que sigue dice que sobre él, ¿verdad?, va a ministrar espíritu de esto, y usted los cuenta, y son 7 los espíritus que ministran sobre este vástago. Y está hablando obviamente del Mashiach, pero también está hablando de nuestra vida. Si él nos dio el ejemplo, sobre nosotros tienen que ministrar estos 7 espíritus, de los cuales habla aquí en Isaías 11 en el versículo 2. Usted lo puede revisar, que son 7 de los que está hablando. Ahora,
Vuelvo a repetir, después de entender que somos completos, debe de haber una unidad. Por eso hice 3 hijas y leímos este versículo, que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, es decir, una unidad, una ejad en nuestra vida. Si nosotros no tenemos unidad como familia, como matrimonio, pues va a haber muchos problemas. Lo podemos ver en la vida de Adán. ¿Qué fue lo que pasó con Adán cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste? Inmediatamente vemos que sus raíces estaban un poquito mal. ¿Por qué? Porque inmediatamente le dice, la mujer que tú me diste, le echa primeramente la culpa a Dios y después a su mujer, porque le dice, la mujer que tú me diste. Mire qué tremendo. ¿Por qué no dice mi mujer, la que es mía, es mía? Yo soy completo con ella. Por eso le vuelvo a repetir, 7 hijos que representan el ser completo. ¿Por qué no dijo, con ella yo soy completo, la que tú me diste para realmente ser completo? No, le dice, la que tú me diste, como diciendo, ella no es parte de mí. Pero una vez que viene ella y que viene realmente el propósito por el cual llegamos a esta tierra, ese proceso en la vida, nosotros vemos que Dios le pregunta también, ¿verdad? Y que la mujer, ¿qué es lo que dice? No, sí, yo entiendo, yo fallé, no es que tú fui la de la culpa, no, dice la serpiente. Es decir, vemos desde ahí que había algo que estaba dañado en sus raíces y como consecuencia vemos después que cuando nace Caín se dice que era hijo del maligno. Por eso yo le pregunto realmente, ¿entendemos que somos completos con nuestra esposa? ¿Entendemos realmente que tenemos que pasar ese proceso? Y es un proceso bien duro del matrimonio y también el de los hijos. Pero si nosotros tenemos esa unidad, si nosotros entendemos que somos parte el uno del otro, realmente podamos tener raíces fuertes, raíces profundas, un tronco bien fuerte y unas ramas hermosas y frondosas. Pero mire qué más hacían. Verso 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban, dice, a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Oiga bien lo que le voy a decir. Es aquí donde quiero centrar esta parte 1, en el proceso individual y en el proceso con los hijos. Ahora mire esto, dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas. ¿De qué nos está hablando eso? Primeramente, esto me hace ver que si hacían banquetes en sus casas, es que la riqueza de Job ellos la habían también adquirido. En otras palabras, Job les daba todo lo que ellos quisieran. Yo le pregunto a nuestros hijos, ¿tenemos nosotros esa autoridad sobre nuestros hijos y para decirles que no? Porque muchas veces los hijos quieren todo, todo quieren que les compremos esto, quieren que le compremos aquello, y la mayoría de veces son cosas caras. Hoy en día, ¿qué niño, qué niña no quiere su celular, no quiere su tablet, no quiere su computadora, no quiere una pantalla, no quiere tantas cosas, tener el servicio de Wi-Fi, de internet, de todo esto? Y mire qué terrible que muchas veces nosotros no les podemos decir no. Y tenemos que aprender como padres a decirles que no. Mire, dice la escritura que ellos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Se la pasaban en fiesta. Esto quiere decir, en primer lugar, le vuelvo a repetir, que tenían todo. Tenían todo. Una otra cosa que me enseña es que tal vez no tenían un propósito, una visión, un camino. ¿Por qué es que cada día hacían fiesta? Pues que no tenían nada que hacer o qué. ¿Que no tenían trabajo? ¿Que no tenían alguna delegación de su padre para desarrollar? ¿Que no tenían algo que hacer? ¿Por qué cada día se la pasaban de fiesta en fiesta? O no vaya usted a decirme, no, pues tal vez en la mañana ellos trabajaban y ya en la tarde echaban sus fiestas. No, si dice que bebían. Y esto de beber nos hace entender que bebían vino. ¿Cómo despertaban al día siguiente? Solamente a lo mejor en el día se recuperaban para volver
volver en la tarde otra vez a lo mismo. Yo le pregunto, ¿realmente nosotros qué estamos haciendo con nuestros hijos en el proceso de nuestros hijos? Inicia este proceso, pero este proceso no solamente es para ellos, es para nosotros, es decir, un proceso individual, un proceso matrimonial, pero también un proceso con los hijos, un proceso porque a ver si nosotros somos capaces de decirles no. Un proceso para ver si somos capaces de orientarlos, de darles un trabajo, de darles un quehacer en la casa, de enseñarles qué cosas se tienen que hacer, o simplemente nuestros hijos se la viven de fiesta en fiesta, hacen lo que quieren. Ellos toman, comen lo que quieren, desarrollan lo que quieren, o realmente tenemos una autoridad en nuestra casa con ellos. Pero mire qué más dice verso 5: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. A pesar de que él sabía que estaban en esas fiestas, enviaba a santificarlos, es decir, una tarea con los hijos de realmente meterlos a las cosas de Dios. ¿O qué los deja? ¿O qué dice usted? No, pues hay que sigan ellos ya están grandes, ellos que decidan lo que ellos quieren, ellos que caminen lo que ellos quieren, ellos que hagan lo que ellos quieran. No, hermano amado, la palabra me está enseñando que tengo que ser un tronco con buena raíz y con unas ramas también. Si no, imagínese voy a ser como un árbol. Por eso dice ese que está en Uz, en el concilio de los árboles, pero realmente cómo están mis raíces, realmente cómo está el tronco y realmente cómo están mis ramas. Y dice, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Esto que me dice, que él no sabía realmente qué hacían sus hijos, pero por si acaso dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínese qué cansancio estar con esa situación con los hijos. Imagínese qué agotamiento estar cada día. Por eso este proceso es bien tremendo, el proceso con los hijos. Primero el proceso individual, el proceso del matrimonio, del cual hablaremos en otra parte de esta serie, que es algo bien tremendo también. Pero en esta parte yo quisiera hablar más de esto, de los hijos. Mire, quizá habrán pecado mis hijos, decía Job. Qué tremendo el proceso cuando ya tenemos hijos, cuando somos pasados por ese fuego, donde tal vez ellos no quieren obedecer, donde tal vez ellos se la pasan en fiestas, donde tal vez ellos se la pasan bebiendo, comiendo, a saber qué tanto hagan. Pero yo le pregunto, ¿realmente nuestras ramas están bien? Es decir, ¿nuestros hijos están bien o cómo están nuestros hijos? ¿Tomamos el camino que habla aquí la Escritura de santificarlos, de ofrecer holocausto? Y usted me dirá, pues ya no hay que ofrecer nada, ya Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos, sí, pero a lo que esto se refiere es que tenía una preocupación por ellos. Pero mire, algo bien terrible es que Job solo se preocupaba y su conversación era con Dios, y todos los días hacía esto. Pero también debemos de entender que debe de haber una comunicación con mis hijos. Si tuvo 7, quiere decir que él entendió que era completo, pero tuvo también 3 hijas, una unidad. Pero realmente, ¿para qué estamos usando el ser completos y estar unidos? ¿Lo estamos haciendo realmente para decir, como dijeron esos siervos del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿O realmente no sabemos lo que están haciendo nuestros hijos? Y lo más terrible es que estamos pasando un proceso a veces de incertidumbre, a veces de duda, porque dijo él, quizá habrán pecado. No sabía realmente si habían pecado o no. Pero fíjese, qué importante nosotros saber lo que nuestros hijos hacen. Qué importante tener esa unidad con ellos para que realmente
nosotros sepamos qué hacen y que ellos tengan la confianza de hablar con nosotros. ¿Por qué muchas veces se van al mundo, se van a hablar con amigos de fuera? Porque nosotros no hemos ganado esa confianza con ellos. Mire qué proceso terrible pasó Job. Realmente la vida, este libro de Job nos habla de todos los procesos de la vida que uno puede pasar. Por eso esta serie así se llama. Hay un proceso individual, un proceso matrimonial, un proceso con los hijos, un proceso en la economía, un proceso con los amigos. Usted ve que después vienen los amigos y le dicen a Job es que estás mal. Un proceso con todas cosas que nos enseña este libro, cosas que nosotros tenemos que vivir. Pero aquí por eso nos está marcando qué decisión nosotros vamos a tomar en relación a nuestros hijos, en relación a nuestro matrimonio, en relación a nuestra casa. Y aquí la escritura, nos da la clave de cómo nosotros podemos resolver estas situaciones dentro de nuestra casa, Volviendo un poco al versículo 4, dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Oiga, qué interesante. ¿Por qué cada quien tenía su casa? ¿Por qué no vivían todos juntos? ¿Por qué? Entonces aquí vemos otros de los secretos, cuánta libertad le damos nosotros a nuestros hijos. Usted me podrá decir, bueno, pues es que es bueno que ya ellos, si él tenía tanta riqueza, si Job tenía tanta riqueza, pues qué bueno que cada uno tuviera su casa, sí, pero ¿para qué? Para que tuvieran esa libertad de pecar, esa libertad de hacer tanta fiesta, esa libertad de solo estar comiendo y bebiendo, solo tener todo y realmente no tener un propósito en la vida. Fíjese, una de las cosas que aprendemos en Job es que el proceso lo estaba pasando él, pero realmente no estaba permitiendo que sus hijos pasaran ese mismo proceso. Primeramente como personas, primeramente como entender que son parte el uno del otro. ¿Por qué estaban en diferentes casas? Dice que hacían banquetes en sus casas. ¿Por qué no estaban en una sola casa y todos ahí bajo el orden, bajo la guianza del Padre? Recuérdese del padre con sus dos hijos, que uno se fue, que le dijo, mejor dame mi herencia y me voy, dame lo que me toque y me voy ya. ¿Por qué el padre obviamente no quería que se fuera? ¿Por qué? Cuando se fue el hijo nos damos cuenta que malgastó todo lo malgastó. Eso es lo que sucede cuando nosotros le damos tanta libertad a nuestros hijos y les damos todo lo que quieren y hasta les damos tanto dinero que tal vez ellos ni deben de tener, y más bien lo que estamos haciendo es causándoles un daño, porque realmente no estamos nosotros ayudándoles a entender lo que cuesta el trabajo, adquirir aquella economía, trabajar para adquirir algo. Simplemente si les damos nosotros todo, se les va a hacer fácil, pensando que siempre todo lo tendrán, pensando que no hay necesidad de tener un trabajo, un propósito, un objetivo, una meta en la vida, porque esa es parte de un proceso también que vivimos. Pero mire qué terrible, dice que ellos hacían banquetes en sus casas. Una persona que no tiene economía, ¿qué banquete va a andar haciendo? Se va a trabajar mejor para ver qué hace, para ver qué meta logra, qué objetivo tiene. Pero mire, aparte de esto, ahí sí involucraban a los demás. ¿Por qué no invitaba? ¿Por qué no dice que invitaban a su papá? ¿Por qué no dice que a Job lo llamaban? Mira, papá, ven, vamos a tener una comida. Ven, papá, mira, queremos que estés aquí. Porque obviamente vemos que algo había entre ellos, que no estaban bien. Porque la palabra dice que va a venir el espíritu de Elías, va a venir para poder hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Fíjese bien cómo dice, no dice
dice del corazón de los hijos a los padres, no, de los padres a los hijos, porque muchas veces allí es donde inicia los padres que no tomamos esa responsabilidad, que los dejamos que hagan banquetes, los dejamos que pequen, los dejamos que hagan lo que les dé la gana, les damos lo que nos piden, no sabemos decir que no. Y mire, este proceso, no, le vuelvo a repetir, no solamente es de los hijos, es para nosotros, es un proceso que es para nosotros, para que nosotros aprendamos a decir que no, para que nosotros aprendamos a tratar con ellos como nuestros hijos. Pero sabe, muchas veces nos cuesta. Los hijos duelen, los hijos perderlos duele, a los hijos, mire, pero muchas veces la gente prefiere dejarlos hacer lo que quieran con tal de que ellos estén felices, con tal de no echárselos encima. Pero mire qué terrible. ¿Por qué no lo invitaban a él para que vieran lo que estaban haciendo? Porque no había esa ejad, esa unidad, eso entender que son completos con su papá, con su mamá. Padre, ven, vamos a hacer una fiesta aquí en mi casa para el Señor. Así como vemos que tú le ofreces adoración, que tú le ofreces obediencia, que tú le ofreces a Dios tu vida. Queremos seguir tu ejemplo. ¿Cómo no nos dice eso la Escritura? Que hacían en sus casas servicios para el Señor, que hacían en sus casas banquetes para el Rey de la Gloria. No, hacían para ellos mismos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos guiando realmente? ¿Que busquen lo de ellos? ¿O que busquen realmente servir al Señor? ¿Cuántas veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, incluso hasta nuestros niños no quieren de Dios, no quieren buscar porque no les hemos enseñado? Hacen sus banquetes con sus juguetes, hacen sus banquetes con sus amistades, pero nos dejan fuera a los padres. ¿Por qué? Porque no hemos tomado ese lugar como lo que es un verdadero padre, como lo que es una verdadera madre en sus vidas, para que realmente busquen del Señor. Ahora vuelvo al verso 5. Dice que habiendo pasado esto, mira, aparte Job de que él les daba todo, él era el que los santificaba, porque no había en ellos esa disposición. Yo le pregunto, ¿realmente nuestros hijos hay disposición ya cuando están sirviendo realmente al Señor, o lo hacen por obligación, o lo hacen a la fuerza, o lo hacen porque nosotros los hemos obligado? ¿O les estamos enseñando a amarlo y vemos nosotros en nuestros hijos que de ellos sale servir, que de ellos sale adorar, que de ellos sale cantarle a nuestro Padre Celestial? Y mire, él ofrecía esto conforme al número de ellos. Qué bueno es tener esa mentalidad. Por una parte, no estaba realmente desarrollando su función como padre, y por otra parte estaba queriendo santificarlos, se levantaba de mañana para hacerlo, ofrecía, no se le olvidaba a ninguno de ellos, lo hacía conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado. Y esto es algo bien triste. ¿Cómo que habrán blasfemado, Job? ¿Qué no eres un hombre temeroso, apartado del mal? ¿Qué no eres tú, hermano amado, hermano amada? ¿Qué no eres una sierva del Señor? ¿Qué no eres un siervo? ¿Cómo que tus hijos van a andar blasfemando? ¿Cómo que tus hijos van a andar haciendo algo en contra de nuestro Padre Celestial? Pues es ahí donde está el problema. Job conocía a sus hijos. Job conocía de lo que eran capaces sus hijos. ¿Sabe uno de los peligros más tremendos? Es que nosotros tratemos de cubrir, que nosotros tratemos de ignorar lo que nosotros sabemos que son capaces nuestros hijos. Y más terrible es cuando no somos capaces de enderezarlos, cuando no los corregimos, cuando nosotros los dejamos que hagan lo que quieran. Es un proceso para nosotros, hermano. También para ellos, pero más para nosotros.
el tener, hermano, la autoridad de hablar con ellos. Y no estoy hablando de regañarlos, no estoy hablando de disciplinarlos en el sentido de azotarlos, no, sino en el sentido de disciplinarlos, de corregirlos con amor. ¿Tendremos esa paciencia, hermano? ¿Tendremos esa paciencia para hablar con ellos, para poder tener esa gracia en nuestros labios y arrimarlos, acercarlos a las cosas de Dios? Mire qué tremendo este proceso que vivimos. Y lo que yo deseo con todo mi corazón, la razón por la que hablo esto, tal vez tú me dices, pastor, pues nos está regañando. No, mire, mi propósito, mi objetivo con esta enseñanza es realmente hacer conciencia de lo que estamos viviendo en nuestra casa, individualmente, como matrimonio, como familia, como casa, con nuestros hijos. Entender que tuvo 7 hijos, estar completos, somos el uno del otro. 3 hijas, tener esa unidad. Ese cordón de 3 dobleces no se rompe. Si tenemos unidad en la casa, seremos una familia poderosa para la gloria del Señor. Y si entendemos que somos el uno del otro, nos cuidaremos, nos respaldaremos, nos ayudaremos como familia. Pero muchas veces el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra el padre, la madre contra los hijos, todos contra todos, cuando Dios desea realmente que estemos en ese concilio creciendo sanamente. ¿Sabe qué importante esto? ¿En qué situación, en qué condición estamos? Yo oro a mi Padre Celestial para que cada uno de nosotros, así como el proceso que yo ahora estoy pasando con mis hijos, que nosotros podamos tener la gracia, la sabiduría, la paciencia para saber hablar con ellos, para poder decir no, para poder también no darles toda la libertad que ellos quieran, no que ellos vivan en una casa y nosotros en otra, que estamos en la misma casa, que tenemos la misma visión, el mismo objetivo, el mismo propósito, que estamos unidos porque Dios así lo desea, que somos el uno del otro y que juntos vamos a avanzar, que juntos no vamos a ser divididos o rotos fácilmente. Mi deseo es que este pensamiento sea de bendición para tu vida y que realmente nosotros podamos pedirle a nuestro Padre Celestial, ayúdanos, danos la gracia, danos la sabiduría, primeramente para entender y reconocer mi condición como persona, como matrimonio, como familia, con mis hijos, para que podamos servirte, Señor, para que podamos adorarte, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los que están oyendo este mensaje, cada papá, cada mamá, cada persona, cada rama, cada raíz, cada tronco que hoy está hablando, que está escuchando este mensaje, Señor. Al que le estás hablando al corazón, yo te pido que le des la fuerza y te tengo una palabra para ti. No abandones eso. No digas, no vale la pena, mis hijos no me hacen caso, mis hijos no me obedecen, mis hijos no quieren nada. No digas eso, no hables esas palabras, no las declares. Aun cuando veas lo opuesto, tú habla la bendición sobre ellos. Di que son siervos, siervas grandes del Señor. Porque yo te quiero decir también que en un tiempo yo me andaba desviando, pero ¿sabes qué fue lo que hizo que yo volviera al camino? Que mis padres se preocuparon por mí, que cuando yo llegaba a la casa, de repente encontraba a mi mamá llorando en el closet de rodillas, pidiendo, orando, clamando, Padre, te pido por mis hijos, Padre, te pido por mis hijos, te pido por mi hijo David, te pido, empezaba a orar, a clamar mi mamá. Eso, esa semilla, eso que tú puedes tener en tu vida, no cesó mi mamá de decirme, hijo, vuélvete al camino, hijo, entiende lo que Dios quiere para tu vida. Y ahora, gracias a las oraciones que hicieron mis padres, gracias que Dios les puso el querer como el hacer, orar, interceder por mi vida, ponerse en la brecha para que fuera yo alguien realmente con un propósito en Él. Le doy gracias a Dios por mis padres, pero ahora yo tengo mis hijos, tengo mi familia y tengo que ser ese ejemplo para ellos.
Así que yo espero que recibas esa fuerza, esa gracia, esa sabiduría y verás cómo Dios hará obra en tu familia, en tus hijos. Pero tú debes de iniciar, tú debes de hablar también. Pídele a Dios gracia para que también puedas ganarte el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa. Así que espero que compartas también esta enseñanza y que así bendigas la vida de otras personas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.